¿El humano es libre? La especie humana no es diferente de otras especies, al igual que los miles de millones de especies requieren de saciar y suplir sus necesidades básicas para su subsistencia, llevando a cabo su metabolismo, garantizando su supervivencia. La subsistencia entonces es a base de cubrir necesidades básicas como alimentarse, descansar o buscar un refugio, realizadas por cada individuo de la especie hasta el final de su ciclo de vida, cuando finalmente mueren. Las especies acabarían si solo se tratara de subsistir por cuenta propia y saciar las necesidades básicas. Para ello, de forma no explicable ni por los biólogos, todas las especies cuentan con un mecanismo de fábrica, un mecanismo que viene con ellos desde la raíz de su estructura genética, obligándolos a realizar la reproducción de forma asexual, como la partenogénesis sea el caso del Aspidocelis neomexicanus. Es un reptil capaz de generar nuevos individuos a través de un mismo individuo. Hembra capaz de desarrollar a base de un óvulo un nuevo descendiente. Por parte de la reproducción sexual se necesita un individuo macho para generar otro individuo de la especie. Este tipo de reproducción es la que cuenta con un agregado, una particularidad conocida como periodo de celo, en el cual estas especies han llegado a la madurez y se disponen para desarrollar nuevos individuos. En este periodo pierden libertad de elección, pierden la capacidad de elegir, incluso descuidando sus necesidades básicas con tal de lograr la cópula y poder comenzar el proceso de desarrollo de uno o más individuos de la especie, todo con tal de garantizar la supervivencia. Pocas especies con este tipo de reproducción realizan el acto de cópula o reproductivo como una obligación, sino por mera necesidad placentera. Una de ellas es el humano, capaz de controlar medianamente la necesidad reproductiva, es capaz de no ceder y engendrar un nuevo individuo, si éste no lo necesita. La naturaleza, si así se le puede llamar a aquel mecanismo impuesto de necesidad reproductiva, supo cómo adaptarse a ciertas especies y no les quitó del todo aquel periodo de celo que sí presentan otras especies, pues si lo hiciera el humano perdería la necesidad de engendrar nuevos individuos y la especie se hubiera extinto. Por ello, esta maravillosa naturaleza se adaptó al humano a través de la necesidad de líbido, placer sexual, una necesidad que es parte de la fisiología o cómo funciona el humano. La fisiología ha hecho que el humano no se desapegue del todo de la necesidad reproductiva. Si bien no cuenta con el periodo de celo que otras especies, la naturaleza ha hecho una suerte de trámite donde ha hecho dependiente del líbido al humano, para evitar que su especie se extinga. La necesidad de líbido entonces es lo único que ata al humano a engendrar más individuos de su especie, prolongando así la supervivencia de la especie. El biólogo Abraham, ganador del Nobel, estaba siendo entrevistado por una periodista de una cadena reconocida, mientras hablaban sobre un posible hallazgo que parecía demostrar la existencia de algo más. Periodista: entiendo que parte de lo que relata usted cree que esa naturaleza que nos ha otorgado ese mecanismo es obligándonos a no ser independientes del todo, y esto está relacionado con el hallazgo que ha mantenido preocupada a la población desde que se supo las implicaciones que puede tener con respecto a la especie humana. Biólogo Abraham, las implicaciones de lo sucedido pueden revelar a la humanidad que esa naturaleza no es un mecanismo que desarrollamos como especie, sino para evitar nuestra extinción, haciéndonos dependientes al líbido, sino que dicho mecanismo fue implantado a cada especie, así permitiendo que ésta no se extinga. Periodista: esto puede implicar, corríjame si me equivoco, que el humano y muchas otras especies necesitaron de una ayuda para poder lograr la preservación de su especie. Biólogo Abraham, la preservación de las especies requiere más que solo estar obligados a reproducirse y suplir necesidades básicas. Necesitan también adaptarse al entorno que los rodea y lograr con lo que encuentren, poder satisfacer todas sus necesidades. De no darse las condiciones, la especie entonces muere por las condiciones de un entorno alterado al que estaban acostumbrados y no podrían suplir sus necesidades. Puede darse el caso también de que el entorno solo permita la adaptación de algunas de las especies, aquellas que se adapten a las condiciones, aunque éstas no sean favorables.
Los osos polares, por ejemplo, según los estudios que se realizaron, para saber su origen pudieron antes ser osos de pelaje oscuro que migraron a zonas congeladas por escasez de comida en sus territorios. Es ahí donde aquellos que contaran con una mutación y pelajes más claros para camuflarse en la nieve son quienes pudieron sobrevivir y alimentarse adecuadamente, mientras quienes no contaban con dicha mutación o pelajes claros morían al no poder alimentarse. Cabe aclarar que para que aquellos supervivientes con la capacidad de camuflaje se reprodujeron entre ellos y lograron preservar un linaje con osos de pelaje claro, los hoy conocidos como osos polares. Esto era cierto hasta lo sucedido con la nueva información descubierta. La adaptación de las especies, como usted sugiere, se dio por una ayuda y no de forma natural, por la capacidad de esa especie de poder adaptarse al entorno. Podemos decir que es gracias a esa ayuda que muchas especies lograron sobrevivir por tener un visto bueno. Periodista. ¿A qué se refiere con visto bueno? Biólogo Abraham, aquellos que reciben el visto bueno, son aquellos que pasaron la prueba o el test a la cual su especie fue sometida y lograron obtener su ayuda, permitiéndole así lograr la adaptación, dando paso a una nueva especie que continuará hasta que sea sometido al siguiente test. Periodista, un test de especie. Para lograr preservar la especie. Biólogo Abraham, ¿sus afirmaciones no caen en una pseudociencia para darle una explicación a lo sucedido? Biólogo Abraham, antes de aceptar la entrevista también tuve esa conversación con mis colegas, para llegar a una relación sobre lo sucedido y la naturaleza de las especies, en particular la humana. Puede que estemos ante el posible test de la humanidad y espero realmente que podamos pasarlo. Periodista, aquellas especies que no lograron pasar el test son hoy especies que no están vivas, ¿cierto? Biólogo Abraham. Sí. Días antes de la entrevista con el biólogo Abraham, un proceso neuronal experimentado por ciertos humanos dentro de cada una de sus neuronas hizo sinapsis y fue al comienzo como un sonido de coro, que se percibía como una melodía, producida por una sola voz, sin ningún matiz al cual atribuirle un sexo, sin ninguna intención al cual atribuirle alguna emoción. Un simple mensaje acompañado de una imagen de luz, un destello pulsante girando en todas direcciones, mientras se hacía cada vez más grande, expandiéndose en todo el campo de visión de cada uno de quienes recibieron el proceso neuronal, hasta que aquella luz pasó a no tener ningún color, tiñéndose de la más oscura carencia de luz existente. Nuestros ojos son fotorreceptores que perciben la luz que nuestro alrededor refleja a través de la reflexión. Gracias a los bastones y conos podemos interpretar nuestro alrededor, gracias a que los fotones que son reflejados a nuestros ojos creando una imagen de lo que nos rodea. Cuando aquella imagen destellante se presentó, toda la percepción de alrededor desapareció. Lo único existente frente a la visión de cada una de las personas en la faz de la Tierra que vieron el destello fue luz, una luz ahora apagada que había absorbido todo fotón interpretable para nuestra visión, únicamente formando una imagen oscura donde poco a poco se formaban unas fauces con un ojo aperturándose, para comenzar a gesticular un mensaje, mientras aquel coro de una sola voz comenzaba a entonar tonos más fuertes. Dicho mensaje fue escuchado como si se hubiera pronunciado 5 veces al mismo tiempo, mencionando el nombre de cada uno de los oyentes. Humano de nombre brindado por tus progenitores de sexo determinado cromosomalmente, tu especie ha alcanzado y logrado finalmente ser merecedor de la prueba de 1 a 2b3c, 27Z. Al igual que otros organismos evaluados, se espera obtener resultados de adaptación y cambio garantizando que sus vástagos continúen su especie. Se presentarán pruebas para evaluar la capacidad y el límite que la propia especie ponga a lo cognoscible dentro de su capacidad. Periodista, aquel suceso. Biólogo Abraham, usted pudo experimentarlo, por los reportes y relatos que en los medios se cuentan. Solo ciertas personas han podido experimentar dicho suceso y comienzan a atribuirle connotaciones religiosas para su explicación. Se rumorea además de la venida del Salvador de la religión abrahámica. Biólogo Abraham. Sí,
Pude experimentarlo tal y como se cuenta que sucedió y no le aporto ninguna explicación religiosa, como el mensaje que se pudo comprender. Se habla de evaluar la capacidad humana dentro de lo cognoscible, dentro de lo que el humano es capaz de comprender, si bien no se ha dejado claro el tipo o la cantidad de pruebas. Podemos estar claros de que estarán dentro de las capacidades y la comprensión que poseemos actualmente. Periodista. Biólogo, tengo una pregunta más subjetiva que objetiva. Biólogo Abraham. ¿Cuál es su duda? Periodista. Porque usted piensa o cree que solo algunas personas pudieron escuchar el mensaje. Desde la perspectiva religiosa podemos pensar que pueden ser herejes, creyentes o de otra religión quienes no pudieron percibir el mensaje. Pero desde la perspectiva de un biólogo que conoce el funcionamiento de las especies, ¿cuál podría ser la explicación? Biólogo Abraham. Primero quisiera aclarar que la prueba a la cual estamos siendo sometidos viene de una especie que podemos considerar a cierto punto superior o más avanzada a la nuestra, por cómo este mensaje se ha mostrado, adaptándose a nuestra pobre compresión de la luz y sonidos. Desde mi perspectiva, una especie que se ve en la necesidad, bien sea por mero placer de experimentar con otras especies, para poder comprenderlas o bien sea por imponer su visión de cómo debe actuar y ser cada especie en función de sus capacidades. Descarto la posibilidad de comprender nuestra especie, pues en la forma en la que se comunicaron con nosotros, conocen cómo funcionan nuestros órganos y receptores para no dañarlos. La posibilidad de imponer su visión sobre nuestra especie es mi respuesta. Imponer su visión de cómo deben ser las especies es lo más probable que este ente tiene planeado para nosotros. En cuanto al por qué solo ciertos humanos recibieron el mensaje, teorizo que este ente considera que aquellas personas que no lo recibieron, no son aptos para la prueba o no tienen la capacidad siquiera para rendirla. Reportera. ¿Usted llega a la conclusión de que esta especie tiene una suerte de moral objetiva para el humano? Biólogo Abraham. Exactamente, de alguna forma esta especie comprende a cada una de las especies que ha evaluado y la somete a su prueba, para ver si lograran pasarlo con ello, observando si son capaces de adaptarse. Reportera. Eso sería todo, biólogo. Muchas gracias.